Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, qué privilegio poderlos tener en esta transmisión y compartir con ustedes una noche más de escudriñar juntos la palabra de Dios. El día de hoy nuestro tema son los regalos del Padre, pero antes de iniciar con el tema vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche que tú nos permites, Señor, reunirnos para escudriñar tu bendita y maravillosa palabra, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Señor, gracias por ese regalo hermoso y maravilloso que tú nos has dado de esta salvación tan grande, el perdón de pecados y la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús, Señor. Gracias por el sacrificio de Cristo en esa cruz y porque Él decidió voluntariamente entregar su vida por cada uno de nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos. Gracias también, Señor, por el regalo de tu Espíritu Santo que tú has enviado a morar en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, Señor, para ayudarnos en todas las áreas de nuestra vida, para vivir vidas plenas, vidas bendecidas en ti, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, también te damos gracias por la hermosura y bendición, Señor, tan grande de tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos, que nos ayuda a discernir las intenciones del corazón, que nos ayuda también, Señor, para corregirnos, instruirnos, redarguirnos, enseñarnos, a fin de que estemos preparados para toda buena obra. En esta noche, Señor, venimos pidiéndote que tu Espíritu Santo, que permanece con cada uno de nosotros, con su unción rompa todo yugo de mentira, de argumento y razonamiento falso que se esté oponiendo en nuestro ser a que te conozcamos cada día más, a la obediencia a tu palabra y a esa vida abundante que tenemos en ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo en esta noche nos guíe, Señor, a toda verdad, abriendo nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos, pero por sobre todo preparando nuestro corazón como una tierra fértil en la cual la semilla de tu palabra sea sembrada y crezca y produzca fruto y fruto en abundancia para gloria tuya, Señor. Padre, te damos gracias también en esta noche porque tu palabra dice que cuando estamos juntos y en armonía todos los hermanos, ahí envías tu bendición y vida eterna. Y desde ya te damos gracias por esa porción de bendición y vida eterna que tú vas a enviar a nuestros corazones en esta noche, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, bienvenidos a esta transmisión, que el Señor les bendiga, qué privilegio el poderlos tener con nosotros en esta noche. Y como hablamos al principio, hoy vamos a iniciar una serie que se llama Los regalos y privilegios del Padre para nosotros, o simplemente los regalos del Padre. Los regalos del Padre son un privilegio porque son regalos de su gracia, no los merecemos, no son derechos, son regalos. Una cosa es un regalo y otra cosa es un derecho, pero los regalos del Padre son regalos de su gracia, no por merecimiento nuestro, no por derecho nuestro, sino porque al Padre le ha placido darnos esos regalos a cada uno de nosotros. Y lo dice su palabra en Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 7, dice la palabra: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros no hicimos absolutamente nada, todo lo hizo el Señor por su gracia, por su bondad, por su amor para con cada uno de nosotros. Y hay una cosa que es importante que notemos también en este versículo. Dice que eso es para mostrar en los siglos venideros, o sea, en este tiempo, las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto en Cristo Jesús? Si nosotros solo permanecemos eventualmente en Cristo Jesús,
Es decir, solo estamos conectados a Cristo Jesús eventualmente, aunque seamos permanentemente salvos. Si media vez hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, somos salvos. Pero también la palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 10, a que permanezcamos en Cristo, y permanecer en Cristo es permanecer en su palabra. Entonces, en la medida en la que nosotros permanecemos en la palabra, en esa misma medida vamos a disfrutar de la plenitud de estos regalos. Pero si nosotros solo permanecemos eventualmente, esporádicamente, en la obediencia a Cristo Jesús, en la obediencia a la palabra, entonces en esa misma vamos a experimentar esos regalos en una plenitud menor. Solo los vamos a experimentar esporádicamente, y muy seguramente no vamos a conocer la plenitud de lo que implica cada uno de esos regalos, porque esa plenitud nos es revelada en la palabra a través de escudriñarla constantemente, a través de que cada uno de nosotros meditemos en la palabra de Dios de día y de noche. Entonces es importante que no solo seamos salvos, sino, como lo dice muchos pasajes de la palabra de Dios, que permanezcamos en el Señor, y en la medida que permanezcamos en Él, en la obediencia a Él, de esa misma manera vamos a disfrutar cada día de una mayor plenitud de estos regalos, no solamente de la salvación y no solamente de la vida futura, de la vida eterna futura, sino vamos a poder disfrutar en esta vida de una vida abundante, próspera, plena, de bienestar, de vida eterna vivida desde esta vida terrenal. Muy bien, vamos a comenzar a ver algunos de esos regalos, y recordemos, son regalos y privilegios de su gracia, no son por nuestro merecimiento y tampoco son un derecho. Por lo tanto, no tenemos por qué reclamarlos, porque además de ello nos son dados por su gracia, por su bondad, por su benignidad, no por nuestro reclamo, no por nuestro merecimiento. El primero de esos regalos, en realidad son dos regalos juntos. Y estos regalos son Jesús y el Espíritu Santo. Esos son los dos mayores regalos que el Padre nos da a cada uno de nosotros. Son los mayores y mejores regalos, porque es darse Él mismo, Él por entero con cada uno de nosotros. Y la palabra nos lo enseña. En Juan capítulo 3, versículo 16, dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, no porque lo mereciéramos nosotros, porque éramos sus enemigos, sino porque a Él le plació. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, este regalo es solo para los hijos, porque es para todo aquel que en Él cree. Es solo para los hijos, y recordemos que los hijos son todos aquellos que han reconocido el señorío de Cristo, que han creído en su nombre, de acuerdo a lo que nos enseña Juan capítulo 1, versículo 12, y Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10. Entonces, Jesús es un regalo para cada uno de nosotros, los hijos de Dios. En segundo lugar, Jesús no solo se dio una vez por nosotros para el perdón de los pecados. Jesús se da a nosotros todos los días de nuestra vida. Y esto lo dice Romanos capítulo 8, versículo 34. La palabra de Dios dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ojo, intercede por nosotros todos los días. No dice eventualmente, esporádicamente, no. Todos los días está intercediendo por nosotros, para dos cosas por lo menos. Uno, para que nuestra fe no falte, como lo hizo con Pedro, cuando el diablo lo pidió para zarandear a Pedro. Y dos, para que nosotros vivamos en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el Señor está dando su vida por cada uno de nosotros
todos los días, no solo el día que fue a la cruz del Calvario y que fue crucificado, no, él da su vida por nosotros todos los días, intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte y para que vivamos en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios y en la obediencia a la palabra que es su voluntad y que nos trae todas esas bendiciones que constituyen la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero también, juntamente con Jesús, el Padre nos da otro regalo, y es un regalo de sí mismo, es su Espíritu Santo, que es otra persona de la Trinidad. Aparte del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que es otra persona de la Trinidad. Y otra persona de la Trinidad significa una persona igual al Padre, una persona igual al Hijo. Y esto nos lo enseña Juan capítulo 16, versículos del 7 al 15. Mire ese regalo que muchas veces nosotros solo lo tenemos ahí supuestamente para la unción, para dones, para predicar, pero que tiene una riqueza impresionante y que solo la vamos a descubrir en la medida en la cual nosotros escudriñemos la palabra, meditemos en la palabra, permanezcamos en la palabra y vivamos la palabra. Juan capítulo 16, versículo del 7 al 15 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Está hablando Jesús. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Miren, en este pasaje nos está hablando de una riqueza impresionante, pero de una riqueza impresionante acerca de quién es el Espíritu Santo y de lo que el Espíritu Santo hace por cada uno de nosotros. Primero que nada, dice que es nuestro consolador, y ese consolador también no solo es quien nos consuela, sino que también quien nos defiende. La palabra que se traduce al español como consolador es paracleto, y paracleto significa consolador, abogado defensor, el ayudador, el que siempre está con nosotros, etcétera, etcétera. Ahora, mire lo que dice. Lo primero entonces es consolador y abogado defensor. En tercer lugar dice, en segundo lugar dice que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencer al mundo de pecado significa que nos lleva al arrepentimiento. Convencer al mundo de justicia significa que nos lleva a reconocer que solo en Cristo Jesús podemos ser justos, que solo a través de Él podemos ser salvos, que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos, que no es por nuestras obras, sino es por la fe en Cristo Jesús. Y tercero, de juicio, en el sentido de que nos convence de que usted y yo tenemos victoria permanente en Cristo Jesús, que Él es más que vencedor, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, quien fue el que despojó, de acuerdo a lo que nos dice Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15, que Él tomó el acta de los decretos que nos era contraria, la clavó en la cruz del Calvario, pagó el precio de esa acta, y cuando resucitó venció a todos los principados y potestades, los despojó de todo derecho sobre nosotros y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y porque Él ha triunfado, nosotros también
triunfamos en todas las cosas por medio de Cristo. Entonces, el Consolador, el Espíritu Santo, es el que nos convence de pecado, nos convence de la justicia, de que somos pecadores necesitados de la salvación en Cristo Jesús, nos convence de justicia en cuanto a que Cristo Jesús es el único Salvador, y nos convence también de que somos hijos de Dios y victoriosos en todas las cosas en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16 dice que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, y que por ese Espíritu de adopción que nos ha sido dado, y porque somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos, también somos herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús del Padre. Entonces, el Consolador es nuestro ayudador para llevarnos a través de todo el proceso de la salvación, como lo vemos en esta parte donde dice que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que quita nuestra venda para que nos resplandezca la luz del Evangelio. El Espíritu Santo aplica la convicción, la fe. Primero que nada nos convence de pecado. Segundo, aplica la fe para que seamos salvos por gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. Nos lleva a confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Lo dice 1 Corintios capítulo 12 versículo 3. Aparte de ello, también es por el Espíritu Santo que nacemos de nuevo, como lo dice Juan capítulo 3, versículo 3, y es por el Espíritu Santo que vamos creciendo cada día en la vida cristiana, como nos lo enseña Juan capítulo 3, versículo 5, 1 Corintios capítulo 2, capítulo 3, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, etc. Así que el Espíritu Santo tiene todas esas funciones, pero todavía tiene más funciones. Por eso es un regalo maravilloso. ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo es el gran desconocido del cristianismo. Conocemos superficialmente al Padre, conocemos un poco más, pero igualmente en la mayoría de creyentes conocen a Jesús un tanto superficialmente, pero al Espíritu Santo, la verdad es que es el gran desconocido. Comenzando porque mucha gente cree que el Espíritu Santo es una fuerza, una paloma, un poder, cuando en realidad el Espíritu Santo es una persona, es la persona completa de Dios que vive con nosotros, que no nos deja, que no nos desampara y que cumple todas las funciones de una persona, pero más allá de una persona, de la persona de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Dice también en este pasaje de Juan capítulo 16, versículos del 7 al 15, que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. ¿Eso qué significa? Que el Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro maestro, el que nos enseña, nos revela todas las cosas que necesitamos saber para vivir una vida plena y una vida abundante. Es el que nos da todas las respuestas, incluidas las respuestas de las cosas que habrán de venir, porque eso es lo que dice a continuación en este pasaje, que nos hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Para qué? Para que estemos preparados, para que estemos listos, para que esas cosas no nos atropellen, sino más bien para que nosotros resistamos firmes en la fe y podamos pasar por encima de esas circunstancias siendo más que vencedores en Cristo Jesús. Y aparte de ello, también dice que en Romanos capítulo 8, versículo 26, que el Espíritu Santo es nuestro ayudador en todas las cosas y hace algo más. El Espíritu Santo, dice la palabra, que también intercede por cada uno de nosotros con gemidos indecibles para que la voluntad del Padre sea hecha en nosotros, porque intercede por nosotros conforme a la voluntad del Padre. En Ezequiel capítulo 36, versículo 27, también nos habla que el Espíritu Santo es nuestro santificador. Y santificador significa que nos lleva a la obediencia a la palabra de Dios. Por eso Juan capítulo 14, versículos del 15 al 17, dice: Jesús, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y yo les daré el Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días. ¿Para qué? Para ayudarnos a guardar esa palabra, y guardando la palabra no solo somos santificados, sino que somos bendecidos, porque todas las bendiciones de la palabra de Dios están conectadas a la obediencia.
a la obediencia a la palabra, a la obediencia a Cristo. Aparte de ello, también el Espíritu Santo es nuestro empoderador, es el que nos llena del poder de Dios para hacer todas las cosas que son la voluntad del Padre para nuestras vidas. Hechos 1:8 dice que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ya vino sobre nosotros, por lo tanto ya tenemos poder, el poder de Dios. ¿Para qué? Para hacer todas las cosas para las cuales Él nos creó y nos destinó, de acuerdo a lo que dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra que somos hechura suya, hechura de Dios en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Y cómo andamos en ellas? Por el poder del Espíritu Santo, que nos empodera para caminar en esas obras, para caminar en la obediencia, para caminar en la santidad, para vencer en todas las circunstancias en Cristo Jesús. Así que, mire, 2 regalos, wow. Con esos 2 regalos tenemos suficiente. Con esos 2 regalos deberíamos tener más que suficiente para toda la vida cristiana. Y con esos 2 regalos que el Señor nos ha dado, deberíamos o tendríamos que estar de rodillas agradeciéndole al Señor todos los días esos regalos que Él nos ha dado. Porque esos 2 regalos son más que suficientes para cada uno de nosotros para llevar una vida de bendición, una vida de plenitud, una vida de bienestar, una vida en victoria. De hecho, la palabra de Dios se refiere al Espíritu Santo como el poder, la supereminente grandeza del poder de la resurrección, del poder que resucitó a Cristo de los muertos y que vive en nosotros, la supereminente grandeza de su poder. No hay razón humana para que podamos decir que no podemos caminar en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque tenemos la supereminente grandeza del poder de Dios viviendo en nosotros, que nos empodera para poder vivir la vida cristiana en todos sus aspectos y hacer morir a ese ego que es el que nos fastidia para que podamos vivir la vida cristiana en su plenitud. Pero con estos 2 regalos para nosotros sería más que suficiente, ¿verdad? Para vivir una vida plena, una vida victoriosa. Pero ¿sabe qué? El Padre tiene unas riquezas de su bondad para con nosotros que es impresionante, y aparte de esos 2 hermosos, maravillosos, superlativos, grandiosísimos, eternos e infinitos regalos que tenemos en el Padre, que son en Cristo Jesús y el Espíritu Santo, el Padre todavía nos da muchísimos regalos más que los vamos a ir explorando a través de estos próximos días en este estudio. Pero veamos lo que dice Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23, que nos va a servir de introducción para todos los demás regalos que tiene el Padre para cada uno de nosotros. Dice la palabra en Efesios 1:15 al 17, dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y recordemos lo que dice Juan 17:3, que la vida eterna es que le conozcamos a Él y a Jesucristo. ¿Qué significa? Quiero detenerme en este pasaje, voy a seguir leyendo los versículos posteriores, pero quiero detenerme en este pasaje. Del versículo 15 al 17, porque es sumamente importante para usted y para mí que lo comprendamos, y no solo para usted y para mí, sino para todos los creyentes. Dice la palabra: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Es decir, está hablando a salvos. Los de Éfeso eran salvos, porque
Pablo había oído de su fe en el Señor Jesucristo y además era una fe que tenía obras, que se manifestaba en obediencia, en obras de obediencia. Y dice, y de vuestro amor para con todos los santos. Y dice, sigue diciendo, no sé, o sea, guardemos esta idea en este momento. Eran salvos. Y dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo ora por ellos. Ahora, ¿para qué ora? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué está orando eso? Si se supone que ellos ya tienen fe y se supone que ya deberían conocer a Dios, al Padre, porque no es algo que se da automáticamente, no es conocer de oídas, no es conocer de referencia, no es tener información. Habla esta palabra que se traduce conocer, espíritu de sabiduría y de revelación. En el conocimiento de Él habla de un conocimiento profundo, de un conocimiento íntimo, de un conocimiento profesional, de un conocimiento extenso, no de un conocimiento superficial. ¿Y para qué? ¿Y por qué la necesidad de ese conocimiento profundo, de ese conocimiento extenso, profesional, íntimo? Lo dice en Efesios 1:10. La esperanza a que Él os ha llamado. Sin un conocimiento profundo del Padre, nosotros no conocemos la esperanza a la que Él nos ha llamado. Solo tenemos una leve referencia en cuanto a vida eterna, pero si no conocemos al Padre, no conocemos toda la dimensión de esa vida eterna. Luego dice, ¿cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Es lo que le decía anteriormente. Podemos conocer más o menos a Jesús, pero ignoramos, para comenzar, el conocimiento del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, tampoco conocemos toda la dimensión de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, de las que ya somos herederos y coherederos con Cristo. Y tercero, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Qué quiere decir todo esto? Mire, hermano, podemos ser salvos, pero ignorantes. Ignorantes de la vida eterna, ignorantes de la herencia que tenemos en Cristo Jesús e ignorantes del poder que opera en nosotros. Y la palabra de Dios dice en Oseas capítulo 4 versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no nos aplicamos diligentemente al estudio de la palabra, no nos aplicamos diligentemente a escudriñar la palabra, que es la que da testimonio del Padre y que es la que nos da testimonio de la vida eterna, de la plenitud de la vida eterna. De hecho, para muchísimo creyente, la vida eterna significa solamente la vida que vamos a tener el día que partamos de este mundo a la eternidad, y eso no es cierto. La vida eterna usted y yo ya la tenemos el día de hoy. Desde el momento que usted y yo fuimos salvos, ya tenemos la vida eterna. Y podemos vivir las características de esa vida eterna desde aquí en la tierra. Porque usted y yo ya morimos en Cristo Jesús y no vamos a volver a morir. Lo que va a morir es nuestro cuerpo para recibir un cuerpo glorificado. Pero usted y yo como personas, y hemos visto que la parte más importante del ser humano es el espíritu y el alma, no el cuerpo, que el cuerpo es solo el estuche. Entonces, nosotros ya no moriremos, ya tenemos la vida eterna. El problema es que la mayoría de cristianos, porque no nos aplicamos al conocimiento de la palabra, al conocimiento de Dios, que es la vida eterna, ignoramos que ya podemos vivir en esa plenitud de la eternidad desde el día de hoy. E ignoramos que tenemos esos regalos que significan la eternidad y esos regalos que significan que el Padre es nuestro Padre. Y notemos que dice que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento del Padre, no de Dios. No de Dios, del Padre. ¿Por qué? Porque Dios es su profesión. Es su actividad.
pero Padre es su relación con nosotros. Es porque es Padre que tenemos esos regalos, no porque Él es Dios, porque si no esos regalos tendrían que ser para todo el mundo, incluidos los no creyentes. Y estos regalos son solo para los hijos, por lo tanto, son los regalos que derivan de la relación que tenemos con Dios como nuestro Padre. Pero mucho creyente lo ignora, porque no ve a Dios como Padre. Para mucho creyente, que Dios sea Padre es solo un título honorífico o un título de respeto, pero no viven a Dios como Padre. Ya lo hemos demostrado muchas veces y nos lo enseña la palabra de Dios con los dos hijos del Padre en la parábola del hijo pródigo. Ninguno de los dos era hijo, vivía como hijo. Los dos eran hijos, vivía como hijo. Y eso nos pasa a los cristianos en una buena medida. Tenemos un padre, pero no lo vivimos como padre. Somos hijos, pero no vivimos como hijos. ¿Por qué? Porque no somos diligentes en la aplicación a la palabra de Dios, en la búsqueda de ese espíritu de sabiduría y de revelación, que es el Espíritu Santo, que es el que nos va a mostrar el corazón del Padre, el corazón paternal del Padre. Así que es fundamental que nos apliquemos a conocer al Padre. No solo a conocer a Dios, a conocer al Padre. Porque Dios es para todos, pero el Padre es solo para los hijos. Los hijos deberíamos aplicarnos a conocer al Padre. Se lo voy a poner de esta manera. Usted tiene un jefe y un papá. Al jefe lo va a conocer como jefe en su trabajo, pero al padre lo va a conocer como padre en la intimidad de su hogar. Bueno, Dios es jefe y Dios es padre. Dios es jefe para todos los demás, pero es padre para usted y para mí. Necesitamos conocerlo en los dos aspectos. Pero la mayoría de nosotros solo lo conoce como Dios, no lo conoce como Padre y no lo vive como Padre y por lo tanto no vivimos la plenitud de la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Desde ya, desde este momento. Y mire cómo termina el pasaje en Efesios 1:23 y por eso la importancia de conocer al Padre, de conocer, y no solo de conocer al Padre, de tener espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, sino de conocer cuál es la esperanza a la que nos ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, porque si no, no vamos a llegar a ser lo que la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versículo 23, que la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Para ser la plenitud y para vivir la plenitud de Cristo en nosotros, necesitamos conocer a Dios como nuestro Padre y vivirlo. Muy bien. Ahora veamos cuáles son todas esas riquezas de su herencia en los santos para cada uno de nosotros. Veamos algunos de esos regalos hermosos y maravillosos que tenemos en Cristo Jesús, aparte de la persona de Cristo y aparte de la persona del Espíritu Santo. Y conocer estos regalos es importante porque si no los conocemos no los vivimos. Si no los vivimos no recibimos las bendiciones, los beneficios y la plenitud de cada uno de esos regalos. En primer lugar, al conocer al Señor Jesucristo al reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos hechos hijos de Dios. Lo dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 12. Que a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el ser hechos hijos de Dios implica en principio que tenemos una nueva paternidad. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante entender que en Cristo Jesús tenemos una nueva paternidad? Porque en el mundo teníamos un Padre que era total y completamente diferente a Dios y que nos programó nuestra mente, y si no estamos conscientes de esa programación y no estamos conscientes de dónde viene esa programación, no vamos a vivir la plenitud del Padre. Mire lo que dice 1 Juan 3:10, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Si no es de Dios, es del diablo. Y nosotros, cuando no conocíamos al Señor Jesucristo, cuando no lo teníamos como nuestro Señor y Salvador, éramos hijos del diablo. Y el diablo nos educó, el diablo nos formó, el diablo nos instruyó. ¿Para qué? Para que viviéramos la vida de la carne, la vida diabólica, en lugar de la vida plena en Cristo Jesús. Por eso es necesario entender que yo ya no tengo que seguir los designios del viejo padre que tuve, que es el diablo, porque él ya no es mi padre, sino que mi padre ahora es Dios. También dice en Juan capítulo 8, versículo 42 al 44, otra cosa que es bien importante que entendamos. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Debemos entender esto. Cuando estábamos en el mundo, ¿quién eran? Nuestro padre era el diablo, y el padre nos educó y nos formó. Pero ¿cómo nos educó y nos formó? Nos educó y formó en la mentira de que podíamos ser felices sin Dios, en la mentira de que podíamos ser felices sin considerar a Dios. Esos pensamientos están en los no creyentes. Si los creyentes se dieran cuenta, si los no creyentes se dieran cuenta de que su rechazo a Dios deriva de que son hijos de su padre el diablo, que los programó con mentiras, sería muy tonto de su parte no volverse a Cristo. Número 1. Pero para nosotros los hijos de Dios, seguir pensando como nos programó nuestro viejo padre, con los pensamientos del mundo, con los pensamientos del ego, con los pensamientos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero que son caminos de muerte, resulta sumamente ridículo. Porque tenemos un nuevo padre, pero seguimos pensando con los pensamientos del viejo padre. Tenemos un nuevo padre que es la verdad y que sus pensamientos son verdad, pero seguimos pensando como piensa el viejo padre, que sus pensamientos son mentira. De ahí la importancia de renovar nuestra mente, porque si seguimos viviendo en los pensamientos del viejo padre, lo que vamos a cosechar es muerte. Para cosechar vida y vida eterna necesitamos pensar los pensamientos de nuestro nuevo Padre, que es nuestro Padre Dios, nuestro Abba Padre, nuestro Papito. De ahí la importancia de renovar nuestro entendimiento, que es también una cosa que la palabra de Dios nos enseña en muchísimos pasajes de la Escritura, pero que es algo que los creyentes no hemos entendido. Nos quedamos como salvos sin renovar nuestra mente en una buena medida. Porque vivimos una vida de conformismo. Nos conformamos con ser salvos y tener vida eterna futura, sin darnos cuenta que la salvación implica la vida temporal, también la vida desde hoy, y que podemos vivir y disfrutar de esa vida eterna hoy aquí en la tierra. En Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, también la palabra nos enseña otra cosa. Dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Notemos algo aquí que es importante. Primero, dice la palabra que éramos hijos de desobediencia. Note esto, hijos de desobediencia. La desobediencia, lo hemos visto muchas veces también, la desobediencia implica corrupción, implica muerte, implica no bendición. Si seguimos manteniendo los pensamientos que traíamos del viejo padre, vamos a seguir viviendo en la desobediencia a Dios. Y si seguimos viviendo en desobediencia a Dios, vamos a cosechar muerte, no bendición, no vida eterna. Vamos a cosechar muerte. Somos hijos de Dios, pero cosechando muerte en lugar de cosechar vida, porque no hemos cambiado nuestros pensamientos, que son pensamientos de desobediencia, del viejo padre mentiroso que teníamos. No nos aplicamos a la renovación de nuestro entendimiento, seguimos pensando y viviendo bajo esos pensamientos de desobediencia del viejo padre que nos conducen a una vida infeliz, a una vida sin bendición, a una vida que no es vida eterna, sino una vida terrenal que no es de bendición. Y aparte de ello, dice la palabra que éramos hijos de ira. Esos pensamientos de desobediencia del viejo padre traían la ira de Dios. Por eso los impíos, hay un día de la ira de Dios para todos los que no creen en Jesús, en la cual la ira de Dios se va a manifestar por la desobediencia de ellos. Pero el problema, ahora, para nosotros los hijos, ¿por qué es importante esto? Porque para nosotros los hijos, si seguimos viviendo en los pensamientos del viejo padre, que son pensamientos de desobediencia, sin renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios, sin meditar en ella, sin escudriñarla, sin conocerla, sin profundizarla y sin practicarla, vamos a seguir viviendo en esos pensamientos de desobediencia. Y esos pensamientos de desobediencia traen la ira de Dios, que para nosotros se manifiesta en la disciplina de Dios. No es la ira la corrección para nosotros no es la ira como la de los impíos, es corrección, pero esa corrección trae disciplina de parte de Dios. Y la disciplina, dice la palabra, que no es causa de gozo en ese momento, sino más bien es causa de tristeza, dolor y todo, aunque después de frutos apacibles de justicia. Pero ¿para qué nos vamos a exponer a la disciplina del Padre que nos ama y que no nos va a dejar en esos pensamientos de desobediencia que traen la ira de Dios, sino que Él quiere que cambiemos nuestros pensamientos por pensamientos de obediencia que traen bendición? Aquí vemos una razón sumamente importante de por qué es fundamental que usted y yo seamos personas de la palabra. Y ser personas de la palabra significa tener en la palabra de Dios nuestra delicia, meditar en ella de día y de noche, escudriñarla, pensarla todo el tiempo, guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra. Porque eso es lo que va a traer bendición a nuestras vidas. Si no seguimos viviendo, aunque el otro ya no es nuestro padre, aunque ya no somos hijos de desobediencia, aunque ya no somos hijos de ira, seguimos pensando como pensaba ese viejo padre, seguimos pensando en desobediencia y seguimos pensando pensamientos que van a traer la disciplina de Dios para nuestras vidas, lo cual no es necesario si nosotros realmente vamos a lo que dice la palabra de Dios. Pero sabe, los cristianos tenemos una característica: en vez de ser esforzados y diligentes, somos perezosos, haraganes, y la Biblia no la estudiamos, no la escudriñamos. Simplemente la medio leemos y generalmente a la carrera y muy esporádica o eventualmente. Y pensamos que porque vamos a servicios religiosos todos los días, o porque oímos en el radio alguna prédica, o oímos alabanzas en la radio, ya con eso estamos hechos y estamos siendo obedientes al Señor. No es cierto, porque encima de todo, la mayoría de veces cuando oímos prédicas, estamos oyendo una prédica, estamos haciendo otra cosa.
Cuando estamos oyendo alabanzas, estamos oyendo alabanzas, pero estamos haciendo otra cosa, no estamos poniendo atención. En la mayoría de los casos, no digo que siempre, pero en la mayoría de los casos que yo he preguntado a la gente, me dice que yo oigo alabanzas todo el tiempo y además oigo prédicas todo el tiempo, y le pregunto, bueno, ¿las oís o solo son sonidos de fondo? Porque la Biblia dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Eso implica que no todo oír es oír. Podemos oír una predica, podemos oír una alabanza, como oír llover, pues no le ponemos atención. Y lo que la palabra de Dios nos dice es que debemos poner atención. Necesitamos renovar nuestro entendimiento, mis hermanos. Esa nueva, uno de los regalos de la nueva paternidad que tenemos. Uno de los regalos de la nueva paternidad que tenemos es el regalo de renovar nuestra mente, de renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios, porque el Señor, por el Espíritu Santo, ya nos abrió los ojos para que entendamos la palabra. El mundo no la puede entender, pero nosotros sí. Un regalo de esa nueva paternidad que tenemos en Cristo es una nueva forma de pensar que está en la palabra, que nos ha sido revelada por el Espíritu Santo, que nos ha sido abierto nuestros ojos por el Espíritu Santo para que la podamos entender, y entendiéndola la guardemos, la atesoremos y la pongamos por obra para que vivamos en bendición, para que seamos hijos de obediencia e hijos de bendición. Ese es otro regalo, nueva paternidad, el poder entender la palabra de Dios y el cambiar nuestro entendimiento para que podamos vivir en bendiciones. Efesios 5:6 dice, hablando de eso mismo, de hijos de desobediencia, dice: nadie os engañe con palabras vanas, la vieja manera de pensar que nos dio el diablo, el padre de mentira, el que era nuestro padre antes de que nosotros reconociéramos el señorío de Cristo en nuestras vidas y naciéramos de nuevo. Dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nosotros ya no somos hijos de desobediencia, pero si no renovamos nuestra mente, va a venir la disciplina de Dios a nosotros para hacernos recapacitar, y en lugar de seguir cosechando corrupción, cosechemos vida eterna. Colosenses 3:5-7 ya nos da instrucciones específicas. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero Romanos 8:14-17 nos habla de que ya no somos hijos de desobediencia ni hijos de ira, y que podemos cambiar nuestra manera de pensar. Mire lo que dice Romanos 8:14-17. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre, Papito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, como hijos de Dios, dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, por las palabras del Espíritu Santo, no por las palabras de nuestro expadre, el diablo, que es mentiroso, sino por las palabras del Espíritu Santo, que son las palabras de Cristo y que son la verdad. El Espíritu Santo, cuando dice que somos guiados por el Espíritu de Dios, significa que el Espíritu de Dios nos va a guiar de acuerdo a la palabra. El Espíritu de Dios nos la va a enseñar, nos la va a recordar, nos va a ayudar a guardarla, a ponerla por obra, a cambiar la manera de pensar. Por lo tanto, no renovar nuestro entendimiento es varias cosas. Primero, desperdiciar un regalo hermoso que tenemos del Señor.
para que tengamos vida plena, vida abundante. En segundo lugar, es que en lugar de sembrar de los regalos de Dios, de su paternidad, y cosechar los regalos de Dios, de su paternidad, vamos a cosechar corrupción del mundo, en el mundo. Aparte de ello, que vamos a enfrentarnos a una serie de circunstancias problemáticas y negativas que van a afectar nuestro bienestar a lo largo de nuestras vidas. Miren, yo he oído muchos creyentes. Que dicen que están pasando por tribulación, pruebas, etcétera, etcétera. Y preguntan, ¿y por qué las estoy pasando si soy hijo de Dios? Por desobediencia. Porque seguís pensando como piensa el mundo. No es culpa de Dios. El problema siempre va a estar aquí. El problema siempre va a estar en nosotros. Y el problema siempre es que no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Cuando nos vienen problemas, circunstancias difíciles, son cosechas. Esas cosechas son resultado de siembras. Pero esas siembras son siembras en la carne, siembras de pensamientos o de acciones dirigidas por pensamientos que heredamos del mundo y que nos van a traer problemas. Hay gente que se pregunta, pero si soy cristiano de hace tiempo, ¿por qué me están pasando estas cosas? La pregunta es, ¿qué has estado sembrando? No deberíamos preguntar por qué nos están pasando. Deberíamos preguntarnos qué hemos estado sembrando o cosecha de qué siembra es eso, y siempre vamos a encontrar que es una siembra que fue contraria a la palabra de Dios. Amén. Entonces necesitamos, mis amados, necesitamos valorar esos regalos hermosos de Dios. Hoy hemos visto 3 o 4 regalos que necesitamos valorarlos, pero valorarlos intensamente, no tenerlos simplemente, sí, qué bonitos regalos, no, necesitamos conocerlos. Mire, se lo voy a poner de esta manera. El Padre nos dio regalos, como los regalos que recibimos en Navidad, cumpleaños, etcétera, 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 que vienen envueltos en papel. Pero si ese regalo no lo desempacamos y no lo usamos, es de balde, es inútil. El regalo es para que lo usemos. El regalo es para que lo desempaquemos y lo usemos y sirva para bendecir nuestras vidas. Cuando la persona nos da un regalo, lo que está pensando es que eso que nos va a regalar nos beneficie. Entonces los regalos necesitamos desempacarlos. Hay regalos que además de desempacarlos necesitamos seguir las instrucciones para poderlos usar correctamente y recibir los beneficios de ese regalo correctamente. Y eso lo tenemos en la palabra. Esas son las instrucciones para poder usar los regalos que Dios nos ha dado y usarlos en bendición, que sean de bendición para nosotros, no solo de adorno. Mire, hay muchísimos regalos y lo vamos a ver a lo largo de este estudio. Hay muchísimos regalos que nosotros los tenemos de adorno, porque no los usamos para nada. Y uno de estos, que ya lo mencioné, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo tenemos muchos de nosotros empacado y no estamos usando todas las cualidades, bendiciones y regalos que el Espíritu Santo trae para cada uno de nosotros. Y por ello llevamos vidas por debajo de lo que Dios quiere que vivamos. Entonces hoy comencemos por reconocer esos regalos que Dios nos ha dado y comencemos a aplicarlos en nuestra vida desde hoy, no mañana.
no pasado, hoy. Esos regalos son Cristo, nuestro Señor Salvador e Intercesor, el Espíritu Santo, nuestro consolador, nuestro abogado defensor, nuestro ayudador, nuestro maestro, nuestro guía, nuestro recordador de la palabra, el que nos revela la palabra, el que nos revela el corazón del Padre, el que nos guía a toda verdad, el que nos empodera para vivir vidas de obediencia a Cristo. Aparte de ello, comencemos a vivir en esa nueva paternidad que tenemos del Padre y que implica cambiar nuestra manera de pensar por lo que dice la palabra de Dios, y eso implica que esa nueva paternidad necesita buscar la palabra de Dios constantemente para alimentarse de ella, crecer, fortalecerse, empoderarse dentro de nosotros, guiarnos y llevarnos a esa vida plena y vida abundante que tenemos en Cristo Jesús desde ya. Esos cuatro regalos que tenemos, porque tenemos el regalo de la palabra, es Jesús, el Espíritu Santo, la nueva paternidad y la palabra de Dios para comenzar a vivir vidas en plenitud, vidas en abundancia, vidas en bienestar. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a dejar este estudio aquí el día de hoy. Los invito para el próximo domingo a las 8 de la noche para continuar con este estudio. Les recuerdo que no se vaya todavía, porque al final vamos a orar por usted y por todos los suyos. Pero le quiero recordar, tenemos 3 recursos disponibles para edificar nuestras vidas, consolarlas, animarlas y además para revestirnos de como la novia de Cristo que Él viene a traer en el arrebatamiento, y además para vivir como hijos de Dios. Esos 3 recursos son estas transmisiones todos los días de domingo a viernes, que generalmente son a las 8 de la noche, y los domingos, lunes, jueves y viernes. El martes es a las 8:30 de la noche y los miércoles son a las 6:30 de la tarde. Aparte de ello, también tenemos nuestra página de internet, que es www.reyesysacerdotes.net, donde usted va a encontrar alrededor de unos 2.500 bosquejos de temas, de todos los temas o de una buena cantidad de temas que abarcan la vida cristiana, para edificarlo, exhortarlo y fortalecerlo. Y aparte de ello, también tenemos otro recurso, que es nuestro canal de YouTube, que es @Gustavo Bianchi, donde tenemos alrededor de unas 350 enseñanzas en video, audio y bosquejos, la mayoría de ellos para también edificar su fe. Todos estos recursos son de acceso gratuito, y solo le pediríamos que en cuanto a nuestro canal de YouTube, cuando ingrese, ponga suscribirse para que podamos nosotros obtener beneficios de YouTube. No tiene ningún costo para usted tampoco. Muy bien, lo esperamos entonces el próximo domingo a las 8 de la noche para continuar con este estudio. Esté pendiente a ver si la enseñanza va a ser a las 8 de la noche o a las 9, porque el domingo tengo el compromiso de ir a predicar a una iglesia a las 5 de la tarde y no sé si me va a dar tiempo de estar de regreso acá a las 8 de la noche, pero si no, la transmisión sería a las 9, pero yo lo aviso en nuestra página de Facebook con suficiente tiempo de anticipación. Muy bien, le voy a pedir que por favor usted me acompañe en esta hora para poder orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Papito, por esos regalos que estamos aprendiendo a conocer, Señor, que están en tu palabra, para que cada uno de nosotros no solo los conozcamos, sino los atesoremos y los pongamos por obra, Señor, en nuestras vidas, para la gloria tuya y para bendición nuestra, Señor. Padre, abre los ojos de nuestro entendimiento, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, para que podamos entender, valorar y conocer estos regalos hermosos y maravillosos que tú nos das como tus hijos, Señor, para que podamos entender cada día más la esperanza a la que nos has llamado, las riquezas de la herencia que tenemos de ti, Señor, junto con todos los santos, y la supereminente grandeza del poder que opera en cada uno de nosotros, que es el poder de la resurrección, Señor.
Padre, bendito y alabado sea tu nombre, te damos gracias por ello, también te pedimos perdón, Señor, si no hemos valorado esos regalos tuyos, Señor, en algún momento de nuestra vida. Padre, te pedimos perdón por ello, Señor, por ser descuidados, pero también, Señor, no solo te pedimos perdón, sino te pedimos que tú, Señor, nos limpies de toda maldad, transformando nuestro corazón y enseñándonos cada día a valorar esos regalos de tu inmensa gracia, esas riquezas de tu gracia que son para cada uno de nosotros tus hijos, Padre. Señor, en esta hora venimos delante de ti aprovechando ese regalo, Señor, de tener libre acceso al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Señor. Y Padre, en esta hora venimos presentando delante de ti a cada uno de nosotros y a nuestras familias, Padre, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo que permanece sobre cada uno de nosotros sane al que está enfermo, restaure al que está quebrantado, liberte, Señor, al que esté cautivo de mentiras, argumentos y razonamientos falsos que en su corazón o en su mente se estén oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra, a valorar esos regalos de tu gracia, Señor, y a la vida abundante que tenemos en ti, Padre. Señor, también te pedimos que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, a los que todavía no se han convertido, Señor, que tu Espíritu Santo les dé convicción de pecado, de justicia y de juicio y que se vuelvan a ti de todo corazón. A los que son hijos pródigos, Señor, que tu Espíritu Santo los haga volver en sí, se arrepientan y regresen a tu casa. A los que están fríos en su amor, que tu Espíritu Santo los avive, Señor, avive el fuego de tu amor en sus corazones y se vuelvan a ti. Y a los que están debilitándose en su fe, que tu Espíritu Santo los empodere y los fortalezca, Padre. Señor, también en esta hora te pedimos por todos aquellos enfermos, Señor, que están en las unidades de cuidados intensivos o en camas de hospital recuperándose o en sus casas, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo opere en sus cuerpos, sanándolos y restaurándolos sobrenaturalmente, Señor, como un testimonio de tu poder, y que ese testimonio, Señor, sea para que se vuelvan a ti, se conviertan de sus malos caminos, los que todavía no te conocen, y los que ya te conocen, Señor, que sean encendidos aún más en su amor y pasión por ti, Padre. Señor, también te pedimos por la paz de Jerusalén y de Israel, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que sus enemigos se vuelvan a ti, se conviertan a ti de sus malos caminos, dejen las armas y dejen de atacar Israel, Señor, mientras tú la proteges de todos sus enemigos, Padre. Señor, bendecimos Jerusalén, bendecimos Israel, Señor, te damos gracias porque son el pueblo de quien procede, Señor, la palabra, nuestro Mesías, la salvación que tenemos en Cristo Jesús, Señor, y las riquezas de tu palabra para con cada uno de nosotros, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, también te pedimos en esta noche que tu Espíritu Santo obre en nuestros cuerpos, recuperando, Señor, nuestras energías físicas, así como también opere en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestro espíritu, activando esas semillas, Señor, de bendición, de vida eterna de tu palabra, para que sean vida en nuestras vidas y produzcan mucho fruto para gloria tuya, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo en esta noche nos llene, Señor, de tu gozo, que es nuestra fortaleza, para que el día de mañana, que es el día que tú has hecho, para que vivamos, para que nos gocemos y nos alegremos en ti, vivamos, Señor, en ese gozo que es nuestra fortaleza, y todo lo que hagamos sea para la gloria tuya, para bendición de los que están a nuestro alrededor y para bendición nuestra. Señor, en esta hora te damos muchas gracias por las respuestas a nuestras peticiones, y la gloria, la honra y la alabanza a ti, porque eres el único que la merece, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Si hubieran dudas, preguntas,
por favor háganlas en los comentarios de esta transmisión y los responderemos en la próxima. Y mientras tanto, que tengan una bendecida y linda noche y un bendecido y lindo fin de semana, y que por sobre todas las cosas la presencia del Señor esté con ustedes en todo este fin de semana. Que el Señor les bendiga. Un abrazo para todos. Bendiciones y nos vemos el próximo domingo si Dios lo permite.